telefónica, y es con una compañera, Carolina Elisandro, que fue recientemente electa como secretaria general de la seccional General Roca, Fisque Menuco, como le llaman también, en la provincia de Río Negro, del Sindicato de los Trabajadores de la Educación de Río Negro, el UNTER, que le damos la bienvenida a Mediodía con la RAC. La compañera llegó a la secretaria general representando la lista 4, docentes Avanza, y bueno, algo de eso era DAF, docente al frente, no docente. Bueno, le damos la bienvenida a Carolina. Hola Carolina, te saluda Emilio desde acá de La Matanza, ¿cómo estás? Hola Emilio, ¿cómo están? Bien, docentes al frente de la lista, ¿no? Que te llevó a vos a la Secretaría General. Sí, Docentes al Frente es un frente que pudimos, digamos, este año ponerle nombre, pero en realidad venimos trabajando en esta unidad hace varios años. A nivel local está integrado por dos agrupaciones, la agrupación Violeta, que nosotros somos parte de la Corriente Nacional Azul y Blanca, y la agrupación Tribuna Docente más compañeros y compañeras independientes. Claro, Pero a nivel provincial es un frente bastante más amplio, claro. que integrado por lo que nosotros hasta antes de las elecciones éramos el arco opositor a la conducción provincial, ¿no? Claro. Hubo elecciones entonces provinciales. Vos en este caso obtuviste la Secretaría General, ustedes ganaron en esta sesional de General Roca, Fisque Menuco. Bueno, contanos cómo fueron las elecciones ahí en la provincia de Río Negro, las elecciones docentes en este caso. Sí, bueno, lo que nosotros venimos haciendo como el análisis o el balance después de las elecciones en este proceso antes de la asunción sería en principio que pudimos concretar en la campaña un poco el debate político que se venía dando en los últimos años, ¿no? Que tenía que ver con la política del sindicato para poder enfrentar las políticas de ajuste del gobierno provincial, de Juntos Somos Río Negro, de Huereltignec, en sintonía, después de la asunción de Milei, a las políticas nacionales de ajuste de Milei, ¿no? Entonces, en función de eso, nosotros veníamos impulsando la lucha en el sindicato, pudimos, en el año 23, a principio de año del 23, impulsar un plan de lucha durante el primer cuatrimestre. Cuento esto porque, digamos, es al calor de estos debates que se dieron con los compañeros y con las compañeras que se va forjando esta unidad y que pudimos avanzar en acuerdos para poder concretarlo en las elecciones. Y bueno, y este año Huereltignec avanzó en esta política de descargar la situación económica y el ajuste en los trabajadores y las trabajadoras, con no solamente desde lo salarial, sino también desde un cambio digamos, en cómo se dan el régimen de licencias, que fue precisamente tercerizando a un contralor, a Dienst, una empresa privada, pagando millonadas a esta empresa, más de 3.500 millones, y avanzando sobre los derechos laborales, nosotros decimos los derechos de la salud. Entonces, no se otorgan las licencias que se necesitan. Hemos tenido lamentablemente el año pasado, esto se implementó el año pasado, dos compañeras que fallecieron porque no les otorgaron ni las licencias, ni tampoco les garantizaron la cobertura social. Entonces, digo, en esto, la conducción del sindicato saliente tenía una política de reserva muy conservadora, de no enfrentamiento, porque si salimos a enfrentar nos va a ir peor, digamos muy pasiva, nosotros la caracterizamos de esta manera, y esto desembocó, digamos, en este resultado de elecciones que entendemos que es histórico
no solamente por el volumen de compañeros y compañeras que nos votaron, ¿Cómo sino también cómo fueron los números, si podés contar? A nivel local, la diferencia fue porque se presentaron 2 listas nada más. A nivel local tuvimos una diferencia de el otro frente sacó 438 votos y nosotros sacamos 985. El doble, más del doble. Eso a nivel de la sesional que vos vas Claro. a dirigir ahora. ¿Y a nivel de la provincia cómo fue? Y a nivel de la provincia, con una diferencia entre la lista nuestra y el frente que conduce el frente saliente, de 1.300 votos. Ajá. A favor nuestro, ¿no? Disculpa, Carolina, la conducción anterior, a quienes representaba, ¿cómo era desde el punto de vista político gremial? Ese frente estaba constituido por la Azul, Arancibia y una parte de la Celeste, ¿sí? De la agrupación Celeste, que es Nacional, parte de la conducción sí, de Cetera. Claro. ¿Sí? Digamos que acá, a partir de ese frente, se rompe, el frente, digamos, la agrupación Celeste provincial se rompe porque había un sector que hoy se alinea o se reconoce como Corriente Daniel Gómez, que no estaba de acuerdo con esa alianza electoral, entonces se rompe un poco y quedan por fuera. Claro. Bueno, los debates del sindicalismo en cada territorio, digamos. Seguro. Nosotros entendemos que además pudimos a lo largo de la campaña electoral en el sindicato desenmascarar no solamente la política del gobernador en relación a la política de Milei y plantear, digamos, otra posibilidad. Nosotros claramente en campaña planteamos que el camino es la lucha, que es la lucha en la unidad con otros sectores, con otros sindicatos, claro, también. Y esto en Carolina, ¿cuáles serían las propuestas de ustedes o hacia adelante que llevaron que los docentes los votaran mayoritariamente y le dieran la oportunidad de conducir el sindicato de los docentes de Río Negro? Y en realidad no es una propuesta, nosotros decimos es una orientación. Ajá. Clara. La orientación. Pero te pregunto cuáles serían los claro, reclamos que... de un sindicato para la lucha, de un sindicato para la lucha. En esto lo de la recomposición salarial es muy fuerte. Nosotros necesitamos un 30% de recomposición salarial porque los aumentos vienen en cifras no remunerativas. Esto trae como consecuencias luego al momento de la jubilación, el debilitamiento de la obra social. Bueno, nosotros en particular en Río Negro tenemos una cuestión también con la caja provincial, que digamos previsional, eso es de larga data, bueno, que impacta también a nivel nacional. O sea, el sindicato ha privilegiado, digamos, la conducción actual del sindicato ha privilegiado hasta ahora una política de, bueno, recibimos este aumento de un 1% porque es lo que se puede. Y nosotros pusimos sobre la mesa que es lo que tenemos que pelear, no por lo que se puede, sino por lo que necesitamos. Claro. Y para eso hay que unirse y principalmente salir a luchar, digamos. Esa fue la orientación general. Está bien, después, pero ustedes entienden que tiene que haber una corrección salarial de un 30% por encima del sueldo actual. Sí, ¿y cuál es el sueldo actual promedio de un docente en la provincia de Río Negro? Y digamos, el sueldo, digamos, el salario testigo de un docente de primaria, que es sobre el que se mide, que recién se inicia, es de 900.000 pesos. Ajá, claro. Pero está por debajo de la canasta familiar, o sea, está en la pobreza. Porque nosotros tenemos una canasta de 1.500.000.
Ajá, eso quería saber, porque por supuesto ahí está por encima de lo que se estima la canasta nacional o, no, o la nuestra, que usamos con referencia, que está de 1.200.000 pesos más o menos. Claro, entonces tenemos un problemón. Claro, claro. Tenemos un problemón. Sí, sí, bueno, eso está claro. Y después, bueno, esto que te comentaba recién, que tiene que ver con las auditorías médicas, que se privatizó el sistema y eso fue en detrimento de, de garantizar la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Se cometieron un montón de injusticias, se siguen cometiendo y bueno, sobre esto hay que avanzar. Ponerlo en agenda, decimos, porque no sé si en Buenos Aires es igual, pero por ejemplo acá se nota muchísimo la falta de presupuesto en el sostenimiento de las escuelas. Bueno, acá Entonces, también. En eso es algo común, tenemos el mismo drama. Entonces lo que sucede es que los docentes, junto con la comunidad educativa, organizan bingos y rifas todos los fines de semana para poder garantizar que se pinte la escuela, que se arregle un aula, que se arregle el patio. Entonces vos no solamente trabajás de lunes a viernes, sino sábado, domingo. Claro. Todos los fines de semana hay bingos y rifas. Y eso está instalado, ¿no? Claro, claro. Los docentes, además de dar clase, educar, están ocupados su tiempo y su esfuerzo en sostener el funcionamiento de la escuela también. Claro, además que pagamos el internet, por ejemplo. Claro. Nosotros, toda la parte burocrática, digamos, de la carga de notas, de asistencia de nuestros estudiantes, de informes que nos piden, todo es virtual. Pero no tenemos la red en las escuelas. Entonces, hacemos vaquitas, decimos, para poner el dinero todos los meses para poder tener internet en las escuelas. Mirá eso vos, también es así. También va a cargo de los docentes, el sueldo docente. Claro, claro. Claro. Y por eso uno de los planteos, digo, esto es interesante decirlo, que es necesario poner en agenda la situación real de la educación. Claro. Y eso tiene que ser también parte de una agenda nacional, porque ha avanzado un discurso que nos pone en una situación de trabajadores y trabajadoras privilegiados, donde no se cuentan en realidad qué significa estar en el aula. No digo que, pero la realidad es que hay muchas cuestiones que suceden hoy en las escuelas que están a cargo de los docentes y las docentes, ¿no? Claro, bueno, claro, es claro. Un poco... Y además este gobierno ha agravado la situación a través de toda la política hacia la educación pública, retirar el Fondo Nacional de Incentivo Docente, retasear fondos a la que va al sueldo docente y una parte va a algunos servicios de las escuelas también, ¿no? Claro, y además está toda la cuestión ahora de avanzada con las escuelas técnicas, también esto de presupuesto que se viene, que es grave. Claro. Acá se adelantó en la provincia una resolución que logramos frenar su implementación con la lucha, con las comunidades principalmente. El sindicato la conducción del sindicato tuvo un rol bastante secundario, por no decir terciario, y bueno, se logró frenar, así que esa también será una tarea. Se viene también una modificación en el reglamento del nivel inicial, lo que proponen para resolver lo de la baja de natalidad el gobierno acá, tiene que ver con flexibilización laboral, claro. Tiene que ver con despidos, entonces digamos, sobre eso, en esta situación que nos, digamos, la baja de natalidad no es algo que se pueda resolver de otra forma, no ven una oportunidad de una mejora en calidad de la educación. Claro. Porque con el modelo de la escuela inclusiva se han multiplicado las tareas en el aula, entonces sería una gran oportunidad, por ejemplo, porque nosotros en la provincia no lo tenemos obligatorio, que en Buenos Aires sí está obligatorio, pero acá en provincia de Río Negro no. Por ejemplo, la implementación de la sala de 3 obligatoria sería un avance en derechos.
sería una oportunidad, resolvería cuestiones laborales. Exactamente, generar más trabajo docente. Y con respecto a eso, a los cargos, cómo están, si están sobrecargados, si es necesario más cargos docentes, si hay desocupación docente, te digo, porque acá hay en Buenos Aires, es uno de los problemas. Y hay, en realidad, lo que se vio este año es que, digamos, empezamos a tener compañeros que no podían tomar doble cargo, que tienen muy pocas horas en la secundaria, ¿sí? Se empezó a ver eso, digamos, como... Y entonces, también hay eso en algunos casos. Entonces se da que, además del trabajo en la escuela, se dedican a vender cosas, vender desde cosméticos o ¿cómo sería? Hay variedad de o sea, el trabajo no es solo docente, eso también habla de un microemprendimiento docente para llegar a fin de mes. Para el sostenimiento, claro, ¿viste? Esto claro, es como general. También se ve esto en otros empleados estatales. Claro. Que hacen, eso habla de la calidad del salario, del ¿no? salario, claro, que no llega a fin de mes, tenés que inventarte otras cosas, ¿no? Al margen de tu profesión o de tu actividad. Exactamente, y además, bueno, al margen bueno, esto claro, viene en avance, avance. Bueno, ¿y cuándo asumen y asumís vos, Carolina? Y esa es la gran incógnita. ¿Por qué? No, ¿Cómo bueno, es? A ver. Es una gran incógnita porque todavía no está establecida la fecha. En realidad hay un periodo que son los primeros días de diciembre, pero la conducción actual como que eso no lo clarifica. No tenemos fecha concreta hoy, pero sí, serán los primeros días de diciembre, eso es lo que estima el estatuto. Está bien. Después, un fenómeno muy interesante que a mí me gustaría compartir, a ver, es que hay una sensación en las compañeras y los compañeros, porque hace más de 20 años que conduce el mismo sector, hay una sensación de mucha alegría, de mucha esperanza, de optimismo. Compañeros y compañeras que no estaban afiliados se acercan a afiliarse al sindicato, se ofrecen para diversas tareas. Entonces, esto me parece que es fundamental comentarlo y compartirlo, tiene que ver con la alegría de pensar en unirse a otros para salir a luchar, algo tan sencillo como eso, poder tener un lugar para hacer. Me parece que esto lo hemos podido contagiar y me parece que es un balance positivo, no solamente de la campaña, ¿no? Lo que significará mayor participación entonces de los docentes, lo que tenga que ver la lucha y las actividades de los trabajadores de la educación de Río Negro. Y esperemos que la nueva conducción llene esas expectativas también, ¿no? Claro, es el desafío, pero en principio felicitaciones por este triunfo y estamos hablando en otro momento, Carolina. Seguramente que hablaremos en otra oportunidad y de acá compartir la alegría y, como vos estabas diciendo recién, el desafío y la responsabilidad, pero bueno, para eso somos un lindo equipo que hemos armado y en eso vamos a dejarlo todo. Ahí va. Bueno, Carolina Elisandro, electa flamante secretaria general de la seccional de Roca, Vizquemenuco, del UNTER en la provincia de Río Negro. Un abrazo, Carolina. Un abrazo.